cuenta una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre los campos, pueblos, caminos y montañas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado a nuestros días y sigue vigente. ¿Pero qué es lo que ha hecho tan conocida desde el momento en que se publicó hasta nuestros días? ¿Por qué es considerada la cumbre de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal? Para intentar averiguar esto, decidimos recorrer los lugares donde sucede la novela y conocer la intensa vida del autor. Prepárese para ver lo que está dentro, pero no está escrito en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Hace 400 años se publicó una obra que ha influenciado de manera determinante en la producción literaria posterior. Don Quijote y Sancho Panza son sus personajes y su autor es Cervantes. Ha aparecido en sellos, monedas, medallas, ilustraciones, billetes, logotipos, anuncios publicitarios, carteles y ha dado nombre a cosas como calles, plazas, avenidas, restaurantes, hoteles, aviones, barcos e incluso cines. 10 años después de su publicación había sido traducido al inglés, italiano y al francés, y en nuestra actualidad está traducido a todos los idiomas que tienen una escritura. A lo largo de sus 4 siglos de vida, ha sido el libro más publicado después de la Biblia. Por supuesto que hoy en día todo el mundo tiene una opinión formada sobre la obra. Para unos es la encarnación del alma española, para otros más bien es la dicotomía que hay en cada uno de los ciudadanos occidentales. La historia de un romántico soñador, un poquito ingenuo y un poquito loco. Pero para otros es la esencia misma del ser humano. Así que tenemos un libro que ha influido de manera determinante en la literatura, el pensamiento, la filosofía, el arte y cualquier otra expresión de la creación humana. Un libro que todo el mundo conoce, pero que muchos no han leído. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuánta gente ha leído la Ilíada o la Divina Comedia o incluso la Biblia? Comencemos por el principio. En el prólogo, su propio autor Miguel de Cervantes Saavedra dice que el libro es una invectiva contra los libros de caballerías con la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. Pocas obras literarias expresan tan claramente el propósito con el que han sido escritas. Su protagonista Alonso Quijano enloquece por culpa de leer demasiados libros de caballerías y decide hacerse caballero andante y llamarse Don Quijote. Pero, ¿qué son los libros de caballerías y por qué Cervantes quiso acabar con ellos? A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. 100 años después de que Gutenberg populariza a su invento, los libros más publicados son los de caballerías. Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerizas tuviera buena acogida entre el público debería tener algunos elementos indispensables: ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros, pócimas hermosas, damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas llevadas a cabo por caballeros andantes, limpios de espíritu y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones gigantescos, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Era un tipo de literatura que tenía una gran aceptació por tota mena de públic. Es una lectura en voz alta, porque la lectura se hacía muchas veces en voz alta con destino a aquellos que no sabían leer. Durante la juventud de Cervantes ha proliferado la idea de que los libros de caballería son una especie y género de basura que hay que combatir. Y Don Quijote, en el fondo, más que imitar los libros de caballería, lo que quiere es imitar a los que imitan en la vida diaria los libros de caballerías. Y el Quijote es precisamente una parodia desencarnada de este tipo de libros. En cada una de sus aventuras se ridiculizan los caballeros andantes, se ridiculizan sus hazañas, su manera de actuar y de hablar. Puede decirse que fue un éxito de ventas, porque manejó códigos comunes a todos los europeos. Bien, Cervantes decide escribir una historia con la clara intención de acabar con estos libros, que según él no aprovechan a nadie y secan el seno del lector. De acuerdo,
pero desde el siglo XVII nadie lee libros de caballerías. Sin embargo, Don Quijote continuó reeditándose porque tal vez su autor supo captar la complejidad del tiempo que le tocó vivir. Durante su vida, Miguel de Cervantes es testigo excepcional de algunos de los acontecimientos más importantes de su época. Nació en Alcalá de Henares en 1547, en el seno de una familia de clase media acomodada. Siendo todavía muy joven y era un noble, un tal Antonio de Segura, en un duelo. En ese momento los duelos están prohibidos y la pena es la amputación de la mano derecha. Para evitar la sentencia, Miguel de Cervantes huye de los dominios del rey y se dirige a Roma. Hay un cardenal que se llama el cardenal Gaspar de Cervantes de Gaete, pariente suyo, y que a lo mejor lo enchufó. Lo enchufó y le permitió entrar al servicio de Aquavita. El cardenal Julio Acquavita era un influyente prelado de la curia vaticana y durante varios meses Cervantes forma parte de su séquito. Todo parece indicar que su estancia en Roma alimenta su carácter curioso y autodidacta, y Cervantes lee tanto a los clásicos como a los escritores y pensadores del Renacimiento. Pero el juego de intrigas y la vida hedonista y relajada de la corte romana están muy lejos de la vida de acción y aventuras que él ansía. La entrada en la milicia era una de las soluciones de vida, de encontrar un modo de vida más atractivas para un hombre de pocas posibilidades económicas. Miguel de Cervantes se lista en los tercios a las órdenes de don Diego de Urbina. En 1571, su compañía se embarca en Nápoles con dirección a Mesina, donde se reúnen las armadas española, veneciana y pontificia para formar la Santa Liga que las órdenes de Juan de Austria, hermano bastardo del rey Felipe II, que va a enfrentarse a la escuadra turca. El 7 de octubre de 1571, frente al Golfo de Lepanto, cristianos y musulmanes se enfrentan por el dominio del Mediterráneo. Durante 4 horas, más de 60.000 hombres combaten en una de las batallas navales más grandes de la historia. Miguel de Cervantes combate en primera línea a bordo de la galera marquesa. Él tiene solo 24 años y continúa combatiendo después de ser herido en el pecho y en el brazo izquierdo. Es evidente que Lepanto fue un acontecimiento trascendental para él, es decir, que lo recuerda constantemente y cuando se retrata a sí mismo en el Progreso de los Ejemplares, dice, bueno, se retrata como un soldado de Lepanto y como el autor del Quijote. Y efectivamente se portó muy valientemente, los testimonios que conservamos lo confirman. Ya media tarde se ha producido una clara victoria de la Santa Alianza. De las 300 naves turcas solamente consiguen escapar 50, el resto son apresadas o hundidas. Cervantes se restablecerá de sus graves heridas y durante algunos años participará en las campañas de Nairo Curto, Túnez y La Goleta, pero nunca recuperará la movilidad de su brazo izquierdo. Después de Lepanto es un hombre herido, un hombre que se recupera de sus heridas y que luego, claro, en las demás ocasiones en que se encuentra no pudo estar, digamos, en primera línea. Entonces es una vida quizá que ya no corresponde a sus aspiraciones. En 1575 decide regresar a España. Parte de Nápoles con destino a Barcelona, pero poco antes de culminar con su travesía frente a las costas de Cádiz, su galera es atacada por corsarios turcos. Cervantes es hecho prisionero y llevado al Arge y vendido como esclavo. Su amo pide un rescate de 500 escudos, una cantidad que supera mucho las posibilidades económicas de su familia. Le esperan 5 años y medio de esclavitud. Este periodo de cautiverio marcará su vida y también su obra. Pero hagamos un paréntesis y volvamos al libro a la pregunta que tratamos de resolver. ¿Por qué Don Quijote sigue vigente? El Quijote es una historia protagonizada por un hidalgo, pero ¿qué es un hidalgo? Durante toda la Edad Media, la sociedad se había organizado en 3 grandes grupos o estamentos: los que rebasaban, los que trabajaban la tierra, los que hacían la guerra, pero en el siglo XV, con la toma de Granada por los reyes católicos, la península ibérica comenzó un periodo de paz. Lo que pasa es que en España hay una importancia numérica de los hidalgos que es el resultado de la Reconquista. Entonces se multiplican estos hidalgos y viene un momento en que su función guerrera ya no se justifica como podía justificarse antes. Los hidalgos son herederos de esta casta, la de la guerra, que es la que ha quedado totalmente desfasada con la baja nobleza. Según la costumbre, solo puede vivir de sus rentas y de algunos que se aferraban nostálgicamente a la gloria de su familia y que a principios del siglo XVI quedaban muy lejana.
Alonso Quijano, el viejo hidalgo, es un exponente de este estamento social desubicado, y así cuando enloquece rescata la vieja armadura de su bisabuelo y se transforma en Don Quijote de la Mancha, y decide salir al camino con el firme propósito de cambiar un mundo que no le gusta y no quiere o no puede comprender. ¿Y qué hay de Sancho Panza? ¿Qué es? ¿Qué representan esta historia? Lo bueno que es innegable es que formalmente Don Quijote y Sancho Panza son una auténtica pareja de éxito. Responden a un arquetipo que se repite en infinitas narraciones de ficción: Artudito y C-3PO, el gordo y el flaco, Abbott y Costello, Asterix y Obelix, Walter Matthau y Jack Lemmon, Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Si uno es rechoncho, el otro es inspirado. Si uno es osado y audaz, el otro es conservador y bajo miedoso. Si uno es culto, el otro es práctico. Si uno es pasional y desenfadado, el otro es reflexivo y formal. Hoy en día nos parece algo normal, casi evidente, pero se trata de una combinación que ha funcionado a lo largo de los siglos y que se difunde y populariza por primera vez con Don Quijote y Sancho Panza. Conan Doyle lo recrea en sus personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, Dickens en Pickwick y Tolkien en los hobbits Frodo y Sam. Dos personajes que se complementan, que contrastan ofreciendo puntos de vista diferentes sobre cada episodio o aventura. Mr. Holmes? What? This morning, allow me to congratulate you on a brilliant bit of deduction. Dos personajes que discuten y conversan agilizando la narración, que se pelean y se reconcilian, que evolucionan, influenciándose mutuamente. Ya verás, Sancho, cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar. ¿Y de comer qué? Un alimento espiritual. Será la edad de oro, donde saldrán a la luz famosas hazañas dignas de tallarse en bronce. Nos hemos divertido tanto juntos. De acuerdo, no tienen ochavo y con él se pasan hambre y fatigas. Pero es el único señor con el que me he topado en toda mi perra vida. Dicen que está loco. Pero loco o santo, quizás sea lo mismo. En definitiva, se trata del sentido común y la pasión, la fe y la razón, el pragmatismo contra el ideal, la visión práctica contra los sueños. Son partes complementarias de una misma cosa, la condición humana. Es un tipo de división de lo humano que ha impregnado la filosofía, la literatura, la mitología. Es una de las razones por las que el Quijote llega tan fácilmente a públicos tan distintos y también a épocas tan diferentes, ¿no? Lo único que no es ridículo son las pasiones humanas elementales, las fundamentales. Entonces, el ser humano está completamente al descubierto en el Quijote, en esa obra. Y eso, llegar a los elementos esenciales del ser humano, no va a pasar de moda jamás. Bien, quizá la obra sea un clásico porque combina personajes opuestos y complementarios, pero también combina lo trágico y lo cómico de manera magistral. Es evidente que lo grotesco y lo absurdo están presentes en Don Quijote de la Mancha. Pero para empezar destacaremos algo verdaderamente novedoso: la comicidad visual que entronca directamente con las películas cómicas de los primeros años del cine. La visualización virtual de esos episodios que se teatralizarán dentro del ambiente de farsa, con episodios que se presentan comúnmente a una traducción. Cervantes narra los acontecimientos poniendo especial atención en componer imágenes de manera que el lector pueda visualizar lo que lee. Muchas de las escenas y algunas de las más divertidas a lo que recuerda son a las viejas películas mudas de Chaplin o a los dibujos animados o a las farsas de títeres, donde todo acaba en garrotazos pegándose los unos contra los otros. Los trompazos, golpes y caídas y volteretas tan propias de las películas cómicas ya provocaban la risa de los lectores del Quijote en el siglo XVII, y en realidad se trata de algo tan universal que continúa resultando cómico 400 años después. O imparte o recibe golpes atroces, terribles, en razón de malentendidos, y eso, en lugar de movernos a compasión, nos mueve a risa, a carcajada. Muchos se atreven a decir que si Cervantes hubiese vivido en el siglo XX, probablemente hubiera sido director de cine. Es imposible saberlo. En el famoso libro de Ludovico Ariosto Orlando, Furioso, que sin duda ha leído a Alonso Quijano, el protagonista, preso de la ira, se reitera hacia las montañas desnudo, como un ermitaño. Orlando llora como un loco
La pena de un amor no correspondido, un episodio demasiado jugoso para que Cervantes no lo aprovechara y ridiculizara. Los gags visuales también aparece el absurdo como forma cómica. Alza el yelmo. Por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a 8. Con una evidente intención de ridiculizar a su personaje, Cervantes hace que recorra los caminos de España con una vacinilla de barbero en la cabeza. ¿De qué te ríes, Sancho? Hemos visto que la novela contiene altas dosis de humor, pero para muchos El Quijote también es uno de los libros más tristes que se han escrito. Para comprender la parte trágica de la obra haremos un pequeño paréntesis y volveremos con el autor al que hemos abandonado en una oscura celda del norte de África. Todavía está preso en Argel y ya lleva 5 años y medio en cautividad. Ha intentado fugarse sin éxito en 4 ocasiones. Cuando su familia consigue reunir el dinero suficiente para pagar su rescate a su regreso a España en 1580, ha cumplido 33 años. No tiene dinero, ya no es un hombre joven. En 1585 publica su primera novela, La Galatea, una narración del género pastoril, muy típica de la época que tiene un éxito relativo y no le permite solucionar sus problemáticas económicas. Entonces prueba fortuna con el teatro, el verdadero teatro de Cervantes. El teatro de Cervantes, que es excelente, sin embargo, se ve reemplazado pronto, habiendo tenido un discreto éxito, por las comedias de Lope de Vega, más animadas, más imaginativas en ciertos aspectos, más irreales, más cercanas en cierto modo a la comedia musical que al teatro. Algo más tarde lo encontramos en Sevilla, donde trabaja como comisario real de abastos para las galeras reales, es decir, recaudador para la armada invencible que debería conquistar Inglaterra en 1588. Esto obliga al escritor a recorrer gran parte de España con la desagradable visión de requisar cereales y aceite. Probablemente es lo peor que le puede ocurrir a alguien que se considera un aventurero. Pero estos viajes también le proporcionan una serie de experiencias inestimables: los caminos, los paisajes, las ventas en las que se hospeda y el curioso elenco de viajeros que circulaban por España en el siglo XVI son una fuente inagotable de ideas, situaciones que años más tarde quedarían finalmente reflejados en su obra. La antigua venta del Capitán permanece ahora apenas en pie, después de medio siglo de abandono. Todo parece indicar que Cervantes se hospedó en una de ellas bastantes veces, y en ella situó algunos de los episodios memorables de las andanzas de Don Quijote. En 1590 el rey se niega a concederle su oficio en América. En 1597 su trayectoria oscura toca fondo y es encarcelado en Sevilla por retrasos y quiebras de sus aseguradores. Ha pasado por una serie de desilusiones. Es decir, que Cervantes en ese momento ha conocido el mundo de la guerra, de Lepanto, el cautiverio. Bueno, ha tenido unas aspiraciones literarias que al parecer no han dado exactamente lo que esperaba y no ha conseguido el premio de sus servicios. Entonces es un hombre, yo no voy a decir amargado, pero en fin, por lo menos desilusionado. Cuando Cervantes es encarcelado tiene más de 50 años y es muy probable que encerrado en su celda en uno de los peores días de su vida hubiera decidido escribir Don Quijote de la Mancha. La novela refleja inevitablemente una cierta medida de desencanto, en parte porque sin duda es autobiográfico. Una cárcel, si acaso, en el sentido de encontrarse en un mundo más pequeño, más modesto que el que él había soñado. La amargura que contiene la obra no fue apreciada por sus contemporáneos, que solamente la leyeron como un divertimiento, pero es evidente que la tragedia existe con toda su fuerza y estuvo siempre ahí oculta, aunque no apareció a los ojos de sus lectores hasta un siglo y medio más tarde. En el siglo XVII, un loco fundamentalmente es alguien que hace reír, pero en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces y la razón se convierte en el instrumento para conocer el mundo, el loco se transforma en un ser mermado y discapacitado. La realidad es que el enfermo mental que puede representar a Don Quijote es un enfermo que no es tolerado, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, o incluso en el siglo XXI, no es tolerado. Y esa intolerancia no es lo que se ve en el Quijote, eso es algo más reciente. Más tarde, con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, todavía va a aparecer una nueva visión trágica. El loco se transforma en héroe, un héroe que tiene el valor de intentar ser lo que él quiere, un héroe abocado irremediablemente al fracaso,
pero como todas las grandes novelas, pues el Quijote no es una novela, es muchas novelas, y cada época, cada cultura destacada a aquello que está más cerca de su propia sensibilidad. Hemos visto que en la obra se combina lo trágico y lo cómico de manera magistral, pero no es algo totalmente nuevo. Entonces, ¿qué hay en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que sea verdaderamente novedoso? Toda la crítica literaria coincide en señalar al Quijote como un libro con el que nace un nuevo género. Porque vayas tú solo al Toboso. Sí. Y una vez allí le anunciarás mi visión. Toda la crítica literaria coincide en señalar al Quijote como un libro con el que nace un nuevo género. Don Quijote empezó a ser escrito como un relato corto, pero Cervantes pronto se da cuenta de lo bien que funcionan sus dos personajes y decide alargarlo añadiendo casi 50 capítulos más. Cervantes ha conseguido contar una historia y formar parte de ella al mismo tiempo, un juego narrativo en que la realidad y la ficción se confunden hasta tal punto que la mayoría de personajes que aparecen en la segunda parte han leído la primera. Y me dijo que ya anda en libros la historia de vuestra merced con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso. Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia. Hasta ahora hemos visto que la obra es una parodia de los libros de caballería, con unos personajes que responden a un arquetipo que funcionan y mezclan magistralmente la tragedia, la comedia, la realidad y la ficción. Pero, ¿qué representa actualmente Don Quijote? Para muchos representa la ingenuidad, porque pretende restaurar la Edad de Oro, un tiempo ideal del pasado, el lugar ordenado donde todos los hombres son nobles y limpios de espíritu, donde el bien es esencial. Don Quijote busca Camelot, el castillo del rey Arturo. Quiere ser uno de sus caballeros para defender a los débiles y derrotar a los malvados. En él hay una apuesta por la decencia, por la honradez y por la integridad del ser humano. Después de ser nombrado caballero, ya está a punto para tener alguna aventura. Debe encontrar rápidamente a alguien a quien ayudar. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle. ¡Teneos, descortés caballero! Montad vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Don Quijote hace liberar al muchacho y antes de marcharse obliga al labrador a dar su palabra de que no volverá a maltratarlo. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija. Él cree que la palabra compromete. Él cree que la palabra no es humo, que no es un mero gesto hipócrita, mentiroso para salvar una circunstancia determinada, sino una expresión profunda de una convicción y de una decisión. Eso es lo que nos conmueve en el Quijote. Él es una persona capaz de encarnar, digamos, una visión tan decente, tan generosa de lo humano, que nos hace sentir sucios. Don Quijote cree en un mundo estable, donde las cosas son como son y para siempre. Y el problema con que se encuentra es que el mundo cambia, que los personajes no son como debieran ser, sino como la realidad los ha hecho. En el mundo de los caballeros la palabra dada es una garantía de cumplimiento, pero la realidad es otra. Don Quijote nos muestra una manera diferente de ver el mundo. Para algunos puede ser una forma de locura. La aparente demencia de Don Quijote le permite ver cosas que otros todavía no ven. Una de las aventuras más conocidas y que ha generado más iconografía es el episodio en el que Don Quijote y Sancho Panza se topan con 20 o 30 molinos de viento en el campo de Criptana. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿De qué gigantes habláis, mi amo? Es que no los ves, agitando sus enormes brazos retadores. ¿Dónde ve vuesa merced tales gigantes? Lo que se mueve son las aspas de los molinos de viento. ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! Y entonces él ataca a los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad.
Y en eso también el Quijote está encarnando una actitud que es profundamente humana, la de insatisfacción, la del rechazo del mundo tal y como es. Son gigantes, arquero. Válame Dios, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Si es un loco lúcido, es un loco inteligente, un loco que tiene una capacidad para pensar, para expresarse y unas conductas que son consistentes con su pensamiento. La lucidez que lo coloca más allá de la vida cotidiana es una forma de locura, la capacidad de anticipación de ver las cosas que uno no puede ver en el foco en otra parte. ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la liberaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Y solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí! ¡Ay, ay, ay! Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. Según esa interpretación, los molinos son máquinas y una metáfora de la modernidad. Don Quijote se enfrenta a ellos porque descubre el monstruo que esconden, porque intuye que su verdadero enemigo es el presente. Él quiere regresar al pasado y esas máquinas en el futuro, y enemigos a los que hay que destruir a toda costa. Orson Welles recoge esta interpretación en su persona, la adaptación de la novela. ¡A cuidarse, chiflado! ¡Quedas avisado, Frestón! De nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. Don Quijote ha creado un mundo hecho a su medida, en el que las normas de la caballería son la ley. Él es el sheriff de este mundo ideal y solo ante el peligro las hará cumplir. En psicología hay un término que es el superego, ¿no? El superego es la parte nuestra que tiene los ideales, que tiene lo que deberíamos hacer, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente Don Quijote pues representa esa parte. Otro de los episodios sobre los que se han hecho numerosas interpretaciones es la aventura en la que Don Quijote y Sancho Panza se topan con una cuerda de presos. Don Quijote interroga a todos los presos, pero como no hay suficientes motivos para que estén encadenados, comienza una discusión con el capitán que los custodia. ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. En el presente, Don Quijote es también un símbolo de la persecución de un ideal y de la lucha por las causas perdidas. Para los lectores de nuestro tiempo es un personaje utópico que cree en una justicia universal y que por tanto está condenado al fracaso. En el presente, Don Quijote es también un símbolo de la persecución de un ideal y de la lucha por causas perdidas. Para los lectores de nuestro tiempo, es un personaje utópico que cree en una justicia universal y que por tanto está condenado al fracaso. En 1605, cuando se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes reside en Valladolid. Su obra se convierte en un éxito editorial sin precedentes. Pero a pesar de que ha creado una historia que continuará conmoviendo a la humanidad durante los próximos 400 años, no ha podido obtener prestigio como hombre de letras. Cervantes no escribe ninguna epopeya, no escribe estas obras ambiciosas que, significaban un alto grado de reconocimiento por parte del público. Escribe este libro que no entra en ningún... no se puede encasillar, en el sistema de organización de literatura de aquel entonces. Cervantes quiere hacer una literatura de la vida, de la realidad, de la humanidad. Y eso sencillamente no estaba de moda. No era lo que presidía el panorama y la actividad literaria de la época. Cervantes ha envejecido y sigue sin resolver sus problemas económicos.
en 1614, un tal Avellaneda escribe y publica una continuación de las aventuras de Don Quijote. Cervantes se ve obligado a responder a esta ofensa, escribiendo la verdadera segunda parte de su obra, una segunda parte definitiva. Don Quijote debe morir. Eso lo vive evidentemente como una agresión, una agresión. Y claro, la segunda parte del Quijote es un desquite frente a Avellaneda. Don Quijote y Sancho Panza acaban sus andanzas en la playa de Barcelona. Como en numerosas narraciones de todos los tiempos, el héroe se enfrenta al duelo final con su antiguo amigo y vecino, el bachiller Sansón Carrasco. Disfrazado como caballero de la Blanca Luna, lo reta al amanecer. El derrotado deberá renunciar a su dama y abandonar el ejercicio de la caballería. Muchos especialistas han buscado paralelismos entre la vida de Cervantes y Don Quijote. Es posible que solo sea una casualidad, pero el lugar en el que Cervantes sufrió su mayor derrota personal es el lugar exacto donde su gran personaje es definitivamente vencido. Don Quijote, cumpliendo su palabra de caballero andante, abandona las armas y regresa a su aldea. Es el fin de un sueño y la victoria de la realidad. De nuevo, en La Mancha, Alonso Quijano recupera la cordura, reniega de los libros de caballeros y muere acompañado de los suyos. Debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo. Y ese es un premio. La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote, en su última etapa, ha sido una locura, pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español en su tiempo: una buena muerte. Hay una visión tan generosa, tan noble, tan decente, de lo que es el ser humano, y sobre todo el ser humano a través de la palabra, para ver si aquello que dice, justamente por eso hemos convertido el Quijote en una especie de modelo, de idealismo, de generosidad, de la mejor cara que tiene el ser humano. Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida. Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles, pero por eso mismo nos enseña que en nuestra propia vida la condición humana consiste en contarnos y contarnos historias. Hemos intentado averiguar por qué esta historia sigue viva 400 años después. Ninguna de las respuestas es definitiva, pero lo que es cierto es que este libro sigue cautivando a quien lo lee. Tal vez sea porque Don Quijote y Sancho Panza cabalgaban juntos para siempre en lo más profundo del alma humana. Gracias.